Administración financiera del efectivo. En esta ocasión trataremos de abordar los principales conceptos que tienen que ver con la administración del efectivo y que recordemos que el efectivo es parte integrante del capital de trabajo de una empresa. ¿Para qué se requiere el efectivo en una empresa? Bueno, dentro de las operaciones normales de la empresa, el efectivo sirve para hacer frente a sus operaciones, a sus gastos, a sus costos, a la adquisición de inventarios, al pago de nómina. Por ello es muy importante que tengamos un saldo siempre disponible y que sea suficiente para hacer frente a esas operaciones planeadas. Bueno, vamos a tratar de agrupar e identificar los cuatro grandes objetivos que tiene el efectivo que se utiliza en las operaciones cotidianas de una empresa. En principio tenemos los saldos transaccionales. Los saldos transaccionales son aquellos que se requieren con motivo de la operación normal, el pago de los insumos, el pago de los gastos ordinarios de operación de la empresa, todas aquellas operaciones normales, planeadas y cotidianas que se realizan. Para esto es utilizado los saldos transaccionales. Por eso es conveniente calcularlos adecuadamente, porque si hacemos un mal cálculo pudiéramos no tener la posibilidad de continuar operando con tranquilidad. Algunas técnicas que nos ayudan a determinar el monto de los saldos transaccionales son dos razones financieras que más adelante en otro video podremos ver con mayor profundidad para su cálculo. Estas dos razones financieras son el llamado intervalo defensivo y la cobertura de cargos fijos. Otro tipo de saldo que es necesario considerar para determinar el monto de recursos que hay que mantener en efectivo son los llamados saldos compensadores. ¿Qué son los saldos compensadores? Bueno, muchas veces cuando hacemos contratos financieros de cuenta de cheques o algún tipo de crédito en particular, las instituciones bancarias nos piden, y queda como una obligación de la empresa, mantener un saldo fijo constante, un saldo promedio en esas cuentas. Y está condicionado eso a que si mantenemos los saldos nos evitamos algunos costos de uso de chequera, por ejemplo. Pero si no logramos tener ese o mantener ese saldo estipulado mínimo, entonces incluso tenemos cargos por comisiones por no mantener esos saldos. Bueno, esos son saldos compensadores y que si no los estuviéramos considerando, pudiera ser que en algún momento este dinero que tenemos en las cuentas de cheques lo usáramos para las operaciones normales de la empresa, y esto nos llevara a que por no tener los saldos estipulados en los contratos bancarios, pues pagáramos comisiones. El tercer tipo de saldo necesario de calcular son los llamados saldos preventivos. Bueno, las operaciones normales de la empresa son una planeación, son una estimación en base a la estadística de cómo se han comportado nuestras ventas, cuánto en promedio hemos tardado en vender, cuánto tardan en promedio los proveedores en pagarnos, pero son estimaciones. Lo que sí tenemos como una realidad clara en nuestros convenios de compra con los proveedores es el momento en que nosotros tenemos que pagar, los momentos en donde nosotros sí tenemos que cumplir la obligación de pagar. Entonces, debido a que la recepción de dinero, la venta o la cobranza a clientes no es completamente segura y está a pues las condiciones o los sucesos que tengan, los eventos que tengan extraordinarios los clientes, pues pudiera ser que algún cliente incluso que fuera muy buen paga, que fuera muy cumplido, es probable que en algún momento se atrase. Entonces es necesario que nosotros tengamos considerado una previsión para ello, para evitarnos problemas de que debido a que haya alguna variación en un cliente, lleguemos nosotros al punto de no cumplir con nuestros compromisos de pago. Porque el que nosotros no cumplamos con el compromiso de pagar a proveedores, por ejemplo, puede acarrearnos el gravísimo problema de que el proveedor nos deje de surtir. Entonces es necesario considerar esos saldos preventivos. Y por último tenemos el tipo de saldos especulativos.
Bueno, ya vimos que es necesario planear la operación normal, es necesario tener una estimación extraordinaria por cuestiones de variaciones en la operación de la empresa, los preventivos. Sin embargo, si se nos presentara la oportunidad de una oferta de un proveedor que trae una mercancía adicional a muy buen costo, no deberíamos desviar o destinar esos recursos que tenemos planeado para una operación normal para estas gangas o estas ofertas. Deberíamos entonces poder tener un monto, si es que estamos planeando aprovechar algún tipo de oferta, tener un monto destinado para ello. Y es bien importante hacer dos precisiones en estos saldos especulativos. En principio, estos saldos especulativos deberían solo estar destinados para aprovechar las ofertas que tengan que ver con el capital de trabajo. Es decir, ofertas que tengan que ver con la adquisición de mercancías objeto del negocio o establecer algún tipo de estrategia en algún momento para lograr una cobranza más rápida con clientes. Entonces, para eso debería servir solo estos saldos especulativos. No deben de servir, no se deben usar para invertirlos en activos fijos. Ninguno de los saldos que son parte del capital de trabajo debería estar destinado para la adquisición de activos fijos. Y esto es porque cuando se compra un activo fijo, el dinero queda estancado, queda inmóvil en el activo fijo, pues por la vida del activo. Ya no nos permite hacer la compra de mercancía, venderle a clientes, ni recuperarlo en efectivo. Y entonces eso puede llevarnos, si lo mal usamos en un activo fijo, pudiera también estarnos restringiendo u orillando a no cumplir adecuadamente nuestras obligaciones que hemos pactado con proveedores. Existen dos documentos fundamentales que nos ayudan a hacer la planeación en la administración del efectivo. El primero es el llamado estado de cambios en la situación financiera, también conocido como flujo de efectivo, que nos muestra la situación de un periodo completo, de un año completo, de cuáles son las partidas del balance general que han utilizado, que han necesitado efectivo, donde se ha invertido efectivo, y cuáles de esas mismas partidas del balance general nos han producido o generado efectivo para la operación de la empresa. Y el otro que es el documento llamado presupuesto de efectivo. Este presupuesto efectivo es un documento que nos permite hacer la planeación de más corto plazo. Nos permite visualizar mensualmente o incluso en una periodicidad más corta, quincenal o semanal, de cómo se mueven o de dónde obtenemos recursos para cubrir las operaciones de la empresa. Estos dos estados los revisaremos de manera muy rápida en este video, sin embargo podrán consultarlos en videos adicionales donde se abordarán a profundidad para que aprendan cómo se construyen. Entonces, en el estado de cambios en la situación financiera, vamos a observar que está compuesto por tres grandes rubros: el rubro de operación, el rubro de financiamiento y el rubro de inversión. Es aquí, en esos tres rubros, en que estamos dividiendo las fuentes de donde se puede obtener recurso efectivo o donde se puede usar el efectivo en el balance general. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que tienen que ver con la operación de la empresa y que podemos listar en el balance general? Bueno, pues aquí vamos a encontrar los conceptos del activo circulante y del pasivo circulante, lo que hemos estado viendo como capital de trabajo. Para calcular el efectivo que genera la operación o que utiliza la operación, se parte de la utilidad neta, porque esta utilidad neta es generada por la operación de la empresa. Se le regresa o revierte el efecto de las partidas que no constituyen movimiento de efectivo, como son las depreciaciones y las amortizaciones, y se consideran entonces los aumentos de efectivo, o sea, la generación de efectivo obtenida a través de los activos circulantes o de los pasivos circulantes. Y también
se considera en este renglón, en este rubro de operación, la disminución de efectivo derivada también de la operación del activo circulante o del pasivo circulante. Entonces tenemos el gran rubro de operación. Otro de los grandes rubros del estado de cambios es el que tiene que ver con el financiamiento. Dentro del balance general, recordemos que son dos grandes secciones en el balance. Del lado del activo están los recursos de la empresa y del lado del pasivo y capital son las fuentes de financiamiento. Entonces, cuando hablamos aquí de la partida de financiamiento, nos estamos refiriendo a esas dos grandes secciones, al pasivo de largo plazo y al capital. Entonces, aquí vamos a hacer el análisis y vamos a encontrar toda aquella generación de efectivo que provenga o de un pasivo de largo plazo o de el patrimonio o capital. Y también vamos a encontrar el uso de efectivo en esas mismas partidas de pasivo de largo plazo o capital. Por último, el rubro de inversión. En el rubro de inversión vamos a encontrar los conceptos que hayan generado efectivo o que hayan requerido efectivo, pero que tengan que ver con los activos fijos. Entonces, resumiendo, encontraremos en operación el análisis del efectivo generado o usado en el capital de trabajo, es decir, activo circulante y pasivo circulante. En financiamiento vamos a encontrar el efectivo generado o utilizado por el pasivo de largo plazo y el capital. Y en el rubro de inversión vamos a encontrar el efectivo generado o utilizado en el activo fijo. Y de esta manera entonces estamos abarcando todo el balance general en el estado de cambios en la situación financiera. Con esto vamos a obtener un flujo generado o requerido o usado en el periodo. Sumado al saldo inicial nos da el saldo final de efectivo en la empresa. Con esto, con este estado financiero tenemos a la vista las partidas que durante un año están generando recursos para posiblemente ponerle más énfasis, y también podemos tener a la vista las partidas que han estado requiriendo efectivo para cuidar y observar la razón de por qué se está dando estos fenómenos. Un ejemplo con números del estado de cambios en la situación financiera, también llamado estado de flujo de efectivo, es el siguiente. Vemos cómo, partiendo de una utilidad neta en el rubro de efectivo generado o utilizado por la operación, se le revierten los conceptos que no constituyen movimiento de efectivo, como las depreciaciones y amortizaciones, ¿sí? Y se incluyen las generaciones de efectivo por los activos circulantes o los pasivos circulantes. Aquí vemos que esta es una cuenta de pasivo circulante. Las generaciones de efectivo o los usos de efectivo. Aquí vemos como esta es una cuenta de activo circulante y de pasivo circulante, ¿no? De esta manera tenemos el concepto de o el total de efectivo generado o utilizado por la operación, el rubro de efectivo generado o utilizado por la inversión y el rubro de efectivo generado o utilizado por el financiamiento. En este caso, por ejemplo, aquí vemos en el rubro de financiamiento que al ser negativo, porque fueron más las salidas de dinero en el rubro de financiamiento, entonces es un efectivo requerido por el financiamiento. El estado o documento conocido como presupuesto efectivo incluye dos grandes rubros. El rubro de entradas, en el que vamos a concentrar de manera periódica, en este ejemplo es mensual, todos los conceptos que nos están trayendo efectivo a la empresa. ¿Cuáles son los conceptos que de manera regular nos traen
efectivo a la empresa? Pues las ventas al contado, porque las ventas a crédito no nos traen efectivo. Las ventas a crédito se convierten en efectivo al momento de la cobranza, por eso vemos también el cobro a clientes. De manera tradicional, estos son los dos grandes conceptos fundamentales de obtención de efectivo. Si hubieran otros, aquí tendríamos que agruparlos para poder tener de manera periódica el total de entradas que se han obtenido de efectivo. Y el otro gran rubro son las salidas. ¿Cuáles son las salidas tradicionales que se tienen en una empresa? Pues todos los gastos de nómina, luz, que se hayan pagado en cada periodo. Y por ejemplo vemos aquí que se incluye el concepto de compras. ¿Cuándo se hace o se usa dinero en las mercancías que se venden? En el costo de ventas no. Nosotros usamos efectivo en las mercancías cuando compramos a los proveedores o cuando le pagamos a los proveedores. ¿Sí? Por eso vemos que aunque estamos vendiendo de manera mensual, no necesariamente estamos metiendo nuevo efectivo en el inventario, solamente metemos el efectivo en los momentos en que hacemos la compra o pago al proveedor. De esta forma, al tener las entradas y las salidas por mes, tenemos un flujo neto del mes. En este primer ejemplo observamos que de los 11,000 que hubo de entradas en enero y de los 6,000 que hubo de salidas, nos ha generado el mes de enero, sin considerar meses anteriores, nos ha generado 5,000 pesos de flujo neto del mes de enero. Al sumarle los 3,000 pesos de saldo inicial, obtenemos el saldo final al mes de enero de 8,000 pesos. Observemos que estos 8,000 se convierten en los saldos iniciales del próximo mes. Y así sucesivamente vamos construyendo el documento presupuesto de efectivo. Bueno, una vez que hemos logrado obtener el saldo mensual final pronosticado o proyectado en las operaciones de la empresa, debimos ya haber calculado el saldo meta. ¿Cómo calculamos el saldo meta? Bueno, hablábamos al principio de este video de los saldos necesarios que hay que mantener, como los transaccionales, los compensadores, los preventivos y los especulativos. Bueno, necesitamos mantener un saldo. Ese saldo es el que se requiere para que la operación esté asegurada y no tengamos problemas. Entonces, el saldo final de cada mes debe ser comparado contra ese saldo meta para saber si nos hace falta o no. Por ejemplo, en el mes de enero vemos que el saldo final es de 8,000, siendo un saldo meta de 8,000, quiere decir que quedamos en cero. No requerimos fondos adicionales necesarios, que es el significado de FAN, fondos adicionales necesarios, ni tenemos excedentes. En el mes de febrero el saldo final es de 5,500. Comparado contra el saldo meta marcado de 8,000, quiere decir que al final de febrero sí estamos abajo del saldo meta, en 2,500 pesos. ¿Qué significa este resultado? Pues que tenemos una condición de fondos adicionales necesarios. Es decir, que el mes de febrero necesita apoyo de un crédito o ver de dónde vamos a obtener dinero en efectivo para lograr estos 2,500 pesos y se apoye la operación de la empresa. Si no logramos tener este efectivo, podemos poner en riesgo las operaciones normales de la empresa. Vemos en el mes de marzo que el saldo final es de 10,500 comparado contra el saldo meta de 8,000, nos da un exceso o un excedente de 2,500. ¿Qué significa tener 2,500 de excedente? ¿Significará acaso que este dinero ya es una ganancia? No. Lo único que significa es que por el momento, en el mes, vamos a tener 2,500 que no son requeridos, pero no son requeridos en este mes. Es decir, que bien pudiéramos invertirlos, pero a corto plazo. No vaya a ser que tomemos una inversión de largo plazo y que este dinero quede amarrado por mucho tiempo,
porque vamos a utilizarlo, como observaremos en el mes de abril. En el mes de abril nos da un resultado de saldo final de 8,000, comparado con el saldo meta de 8,000. Al compararlo nos damos cuenta que no hay ni excedente ni necesidad de fondos adicionales. Entonces, este saldo final de 8,000 ya tiene acumulado todo lo anterior. Quiere decir que aquí esos 2,500 que estaban de excedente del mes anterior ya fueron utilizados, por lo cual al mes de abril de manera acumulada ya no tenemos ni excedente ni necesidad de fondos adicionales. Para eso nos sirve entonces un presupuesto de efectivo. De esta manera podemos prever que sí estemos cumpliendo con las necesidades operativas de la empresa y también prever los momentos en los que pudiéramos necesitar financiamientos adicionales, como en el caso del ejemplo de febrero. ¿Cuáles son las principales técnicas que podemos utilizar para mejorar la administración de efectivo? Bueno, pues aquí están algunas de ellas. Sincronización de flujos de efectivo, es decir, que si nosotros sabemos que hay momentos en que hay que pagarle a los proveedores, cuando hacemos nuestra planeación de la cobranza a clientes, debemos de tratar de que la cobranza se haga en días previos, en días anteriores al pago a los proveedores, porque eso nos va a permitir contar ya con ese efectivo para hacer el pago. Si nosotros ponemos la cobranza a los clientes en fechas posteriores al vencimiento del pago a proveedores, entonces va a ser muy complicado porque tendríamos que estar consiguiendo financiamientos que nos permitan pasar esos días hasta que recuperamos la cobranza. Otro es la compensación de cheques. Recordemos que cuando nosotros libramos un cheque de nuestras cuentas bancarias, aun cuando el cliente o el beneficiario del cheque no haya ido a cobrarlo, pues nuestro banco tiene que hacer el pago del cheque en el momento que se presente. Y aunque ese beneficiario no se haya presentado, nosotros deberemos de estar prevenidos de que ese dinero ya está destinado, asignado y comprometido con esa persona, aunque todavía esté en nuestro saldo bancario. Porque si tú acabas de entregarle a un beneficiario un cheque y en ese mismo momento hablas al banco y preguntas tu saldo, te vas a dar cuenta que todavía no está descontado, que aunque en tus notas ya hayas descontado ese dinero, en el banco todavía no se ha descontado y pudieras estar pensando incorrectamente que ese dinero es tuyo. No, ese dinero ya está comprometido y cuando el beneficiario se presente, el banco tendrá que pagarlo. Y si tú entregas un cheque y es tratado de cobrar y no tiene fondos, hay que recordar que el banco te cobra comisiones verdaderamente altas por los cheques que rebotan por falta de fondos. El concepto de flotación, aun cuando cada vez es más corto el tiempo de flotación. ¿Qué es la flotación? Es el tiempo en que tarda en reflejarse un movimiento en nuestra cuenta bancaria. Cuando tú tienes una cobranza de un cheque, cuando te han pagado con un cheque, por ejemplo, de Banamex, y tu cuenta bancaria es de Bancomer, llevas tu cheque que te entregó tu cliente, lo llevas a tu banco, Bancomer, y lo depositas. Ese cheque todavía no es considerado como efectivo que puedes usar tú en tu banco, Bancomer. Bancomer lo que va a realizar es comprobar con el banco emisor, con Banamex, lo va a comprobar por la tarde para que al día siguiente ya tengas tú ese dinero, porque ese cheque pues no es de ellos, no fue emitido con cargo a ellos. Entonces ese tiempo es el tiempo de flotación. Tenemos que estar siempre conscientes de que no todos los depósitos que hacemos se ven reflejados inmediatamente y los podemos utilizar inmediatamente al haberlos depositado en nuestra cuenta bancaria. Banca de concentración es un servicio que ofrecen algunas instituciones bancarias donde nos ayudan a poder identificar
el, pues el origen del pago. Por ejemplo, si tenemos una cartera de muchos clientes, ¿cómo hacer la cobranza más eficiente si en la empresa tenemos pues un cajero con limitada operación? Entonces pudiéramos pedirle a los clientes que nos paguen directamente depositando en nuestras cuentas bancarias. Pero ¿cómo identificar de qué cliente se trata? Bueno, se contrata el servicio de banca concentración, donde a cada cliente se le otorga un número especial de referencia, y entonces el banco, cuando recibe el depósito, anota el número de referencia, y si cada cliente tiene un número de referencia diferente, podemos identificar plenamente qué cliente fue el que pagó. Las cuentas de saldo cero es otro de los servicios que nos sirven mucho para controlar bien los pagos o gastos. Esto puede ayudarnos, por ejemplo, cuando nuestra empresa ha crecido mucho y tenemos que delegar a una persona, a un funcionario de la empresa, que él sea el encargado de hacer los pagos de ciertos conceptos de gasto de la empresa. Entonces, para efecto de transferirles dinero justo para los gastos que ya se hayan planeado, y de esa manera evitar gastos no planeados, gastos no autorizados, o incluso para evitar cargos que sean incorrectos en el banco. De esta manera solamente pues se puede utilizar el dinero que le transfieras, y se llaman cuentas de saldo cero porque muchas veces estas cuentas no cobran comisión por mantener el saldo cero. Es tradicional que los bancos te ofrezcan una cuenta de cheques con un saldo mínimo necesario. Las cuentas de saldo cero se contratan así, sin mínimo de saldo, para que entonces tú puedas mantenerla en cero y solamente transferir el dinero cuando vayas a hacer efectivamente pagos con la chequera. Y cuentas con desembolsos controlados. Es otro de los servicios que también ofrecen algunas instituciones, donde tú marcas o convienes en los contratos de operación con ellos el monto que puede tener cada cheque, topes de monto que pudiera estarse moviendo en cada cheque, y de esta manera evitas que en algún momento pudieras hacer transacciones mucho más grandes sin tener la autorización de dos o tres funcionarios. Esto permite una mejor planeación, una mejor organización y administración en empresas que han crecido y que se ha delegado en otras personas o funcionarios la posibilidad o el poder de pagar gastos con chequeras de la empresa. De esta manera concluimos la parte de administración del efectivo.